Este día las autoridades realizaron operativos para incautar y capturar a integrantes de una estructura de contrabando millonaria de cigarros. De eso hablaremos esta noche. Participe con la etiqueta SF Contrabandistas. A continuación los dejo con la nota. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron este miércoles 35 allanamientos en los departamentos de Izabal, Chiquimula, Quiché y Petén. El objetivo de las autoridades era desarticular una estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos. El 15 de junio del 2015, la Oficina de Inmigración de Aduana de la Embajada de Estados Unidos denunció la existencia de la banda Navegantes del Contrabando, la cual operaba principalmente en el departamento de Izabal. Las investigaciones determinaron que la estructura criminal realizó al menos 39 viajes en lancha, transportando en cada viaje al menos 500 cajas de cigarrillos que contenían 5 millones de unidades. Dicha estructura se dedica al contrabando de cigarrillos desde Belice hacia Guatemala. Este traslado, esa estructura criminal lo hacía vía marítima y utilizando lanchas rápidas desde Belice hacia Puerto Barrios y Izabal. Las autoridades indicaron que la mercancía era trasladada en condiciones inadecuadas. También determinaron que el producto tenía presencia de hongos y moho, con lo cual se puso en riesgo la salud de los consumidores al no contar con los controles y registros sanitarios. Las fuerzas de seguridad capturaron a 25 integrantes de la estructura, 6 de ellos militares quienes eran colaboradores de la base naval del Caribe, mientras que el líder de la banda, Gerson Renato Landaverri Romero, se encuentra prófugo de la justicia. La estructura criminal tiene un liderazgo ejercido a través de Gerson Renato Landaverri Romero, que en estos momentos ha sido declarado prófugo de la justicia y que su búsqueda continúa en 190 países a través de la Interpol. Esta estructura criminal en al menos 3 eventos defraudó el Estado 51.700.000 quetzales. Es importante también poder ver la gráfica en donde podemos observar el total de los impuestos defraudados, que asciende a la cantidad de 51.700.000. ¿Cómo se hace para determinar esta cantidad? Es a través de la investigación realizada y derivado a la cantidad de viajes y el producto trasegado que efectuaron estos integrantes de la estructura criminal. Según las fuerzas de seguridad, durante este año han desarticulado 3 estructuras criminales dedicadas al contrabando. Navegantes de contrabando se suma a esta estadística. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Estamos con la etiqueta SF Contrabandistas. Este día se realizó un operativo en donde se capturó a integrantes de una estructura criminal que contrabandeaba cigarrillos, que defraudó al Estado por 51 millones de quetzales según las autoridades. ¿Qué está sucediendo con el tema de los operativos y el contrabando? Pareciera que nunca se termina esta actividad ilícita. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta, Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Benkei. Y hemos hablado en este espacio del contrabando, los incentivos que tiene, las fronteras porosas. ¿Qué está pasando con este tema operativo? Se siguen realizando, pero al parecer las estructuras criminales siempre están un paso adelante y continúan esta actividad que obviamente le da réditos económicos. Philip, ¿el contrabando es algo con lo que debemos de aprender a vivir o cómo combatirlo? No, es que miren, el fenómeno del contrabando, digamos que es uno de los mayores riesgos que hay para la estabilidad económica de cualquier país. Y digamos que aquí hay diferentes visiones. Por ejemplo, la visión más libertaria sostiene que el contrabando se elimina eliminando los impuestos, eliminando las barreras arancelarias. O bajando los costos de producción en el país. Pero digamos que la visión libertaria se queda corta en un elemento. Porque digamos que el contrabando de donde obtiene el rédito más inmediato es, por ejemplo, vengo yo e importo cigarrillos de contrabando. Cualquier otro cigarrillo que yo esté importando por la vía legal tiene que pagar el 12% de IVA de importaciones más el arancel de importación, que honestamente ahorita no me acuerdo cuánto es.
Y aparte tiene que pagar el impuesto de distribución de tabaco. El arancel por importación es 100%. 100%. Este es un Entonces, imagínense, de lujo. El cigarrillo de contrabando va a tener un costo entre 25 y 30% más bajo que el cigarrillo que pasa por legalmente. Procesos legales. Entonces la visión liberal dice, bien fácil, quitemos los aranceles, quitemos el IVA de importación y se arregla el problema. Pues que eso es solo una parte del problema. Porque el problema del contrabando es que ese mismo cigarrillo que entra de forma ilegal no cumple con los que se llaman los requisitos no arancelarios del comercio. Licencias sanitarias, controles fitosanitarios, licencias de sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ese producto de contrabando no cumple con los requisitos de obtener licencias, certificados, controles. Entonces, digamos que ahí también hay un ahorro, entre comillas, para el contrabandista, que eso le genera una utilidad, pero que ese ahorro genera un efecto nocivo, no cuantificable monetariamente hablando, sobre la población. Porque yo no sé si el producto de contrabando es dañino para la salud del consumidor. Entonces, digamos que ese es como que uno de los... por eso es que la propuesta liberal de que quitando impuestos se reduce el contrabando, no es tan así de fácil el asunto. Miremoslo sobre todo en temas, por ejemplo, de contrabando de huevos, de carne, sobre todo de productos alimenticios. Las licencias fitosanitarias. Por ejemplo... que también tienen un costo en la producción. Correcto, porque por ejemplo, si yo voy a importar, por ejemplo, huevos, dentro de los requisitos de importación es verificar que los procesos productivos del huevo cumplieran estándares de calidad, que tuvieran certificados sanitarios, régimen de inocuidad, etcétera, etcétera. El huevo contrabandeado, obviamente no hay garantía de que cumpla con todas esas garantías o con todos esos certificados. Entonces yo, consumidor final, voy y compro un huevo de contrabando, sí, probablemente me sale 15, 17, 20% más barato que el huevo del mercado, pero yo no sé si el huevo que me estoy consumiendo por ser de contrabando me va a hacer daño para la salud. Sí, es de calidad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el combustible. O sea, cuando se trae combustible de contrabando, no hay nadie que esté verificando el octanaje, el nivel de plomo, si no está cuarteado con algún otro componente. Es decir, digamos que está el componente del incentivo monetario fiscal que explica el fenómeno del contrabando, pero hay un componente de calidad de los productos, que ahí es donde, por eso es que la idea de quitando impuestos se resuelve el problema, no es así. Entonces, al final del día, regresamos al punto originario de la discusión, y es que el Estado tenga la capacidad de controlar sus fronteras y sus aduanas. Porque al final del día lo que estamos viendo con la desarticulación del contrabando, de la estructura de contrabando de hoy, es que era una estructura que básicamente metía los cigarrillos contrabandeados por puntos ciegos de las costas de Izabal. Y según las autoridades del Ministerio Público, los cigarrillos presentaban hongos y polvo por la forma inadecuada que eran trasladados, una situación que puede ser perjudicial para el consumidor. Incentivos para el contrabando, ya los mencionaba Philip. Sí, uno es la explicación económica, el tema fiscal, que dio, y los evadir costos, estos controles de calidad. Controles de calidad, creo que ahí es donde está el principal problema. Pero vamos a ver, de hecho, aquí en una línea diferente a lo que explicó Philip, miremos el caso de Canadá. Canadá ya tuvo un caso en el cual le subió impuestos, o sea, se hizo tan caro la posibilidad, de hecho, para que la gente dejara de fumar. Y lo sé porque yo estaba estudiando en Nueva York, en el estado de Nueva York, al norte del estado de Nueva York, que es ya frontera de lado con Canadá. Y se volvió un problema porque lo que hacían los canadienses, sobre todo los miembros de naciones indígenas, era venir a comprar cigarros más baratos del lado de Estados Unidos y los llevaban y los vendían en Canadá a un precio pues muy por debajo de lo que los impuestos incluían, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el problema, al final Canadá lo que terminó haciendo es quitando el impuesto que subía el precio y era el incentivo para que vinieran a Estados Unidos a llevarse, contrabandear el cigarro.
Pero el problema más grande todavía, ahí el problema de calidad no era mucho, porque realmente los dos países tienen casi los mismos sistemas y los mismos controles y los y mismos regulaciones. controles, sí. Pero ahí surgió una cosa muy interesante, y es para mí la preocupación que debe darnos el contrabando. Es que en el caso Canadá-Estados Unidos, es un caso que está documentado pues, en todos lados, sobre todo en el estudio de contrabando, es que la gente de Estados Unidos, porque la gente, sea indígenas de Estados Unidos o indígenas de Canadá, empezaron con las ganancias que tenían del contrabando a armarse. Y fueron encontradas armas hasta, digamos, de casi exclusivo de uso militar para esos países con tal de proteger el contrabando que llevaban de Estados Unidos hacia Canadá. Y el tema era cigarros. Y la gente que está en el tema de los cigarros lo conoce bien, el tema de Digamos, no Canadá. estamos hablando aquí de otro tipo de sustancias. No, eran es el cigarros. mismo. Para comparar cigarros con cigarros, manzanas con manzanas, peras con peras. Y ese creo que es uno de los peligros a la estabilidad y a la seguridad nacional. Que el contrabando, ok, parte de la explicación económica, los controles de calidad, el problema que tiene es que, y eso Moisés Naim también lo discute en Ilícito, un libro que les recomiendo, era que empiezan con un contrabando hasta hormiga y terminan siendo grandes contrabandistas, que después ya el contrabando de cigarros se vuelve como un negocio, o whisky, o huevos, o galletas, o lo que sea. Por eso la clave sería cómo se quita el incentivo que permite o fomenta ese tipo de actividades. Y llega un punto en el que es tan rentable la venta de producto contrabandeado para las mafias aquí, que los contrabandistas se arman de manera tal que protegen su negocio de contrabando. Segundo, en el negocio de contrabando por lo general está el Estado involucrado. Miren, el contrabando no fuera posible si no hay gente del Estado involucrada. Y de hecho, en lo que sucedió hoy, hubo 4 militares que fueron aprehendidos. ¿Ya? Que fueron 4 militares que eran los que facilitaban también el contrabando en Izabal, que eran del comando de Izabal, de que la controlaban Marina. las rutas y el transporte. Fueron digamos. 6. Bueno, en la mañana, cuando tuvimos la primera información muy temprano en la radio, eran 4 y ya salieron los nombres. Al final, entonces fueron 6. Imagínate, entonces tiene que tener una estructura también del Estado. O sea, es un fenómeno de corrupción. Más allá del precio, de corrupción de calidad, que trae ganancias, de mafias que de contrabandar cosas pequeñas pasan a contrabandar ya entonces narcotráfico, armas, personas, ya esos grandes temas y donde las ganancias son enormes, también es un tema de Estado, la corrupción que genera el Estado. Es que, por eso es que empezaba con la explicación inicial. El contrabando no hay que verlo exclusivamente como un fenómeno fiscal. Y en eso estoy de acuerdo con vos. O sea, no es un asunto... No es solo de impuestos ni de costos. Digamos que ahí es donde se genera componente del todo. El margen de utilidad para el ilícito. Correcto. A diferencia, por ejemplo, del narcotráfico, en donde el margen de utilidad se genera producto precisamente del atractivo del bien comercializado, porque es ilegal. Aquí no. Aquí la estructura de contrabando... Es un bien legal. Es un bien legal... pero que tiene un margen de ganancia mayor. Que tiene un margen de ganancia mucho más alto porque no está pagando los impuestos. Exacto. Pero digamos que la relación no es exclusivamente en el ámbito fiscal. No. Porque hay un componente que está relacionado precisamente con los controles del Estado en cuanto a la calidad de los productos. Que hacen que el contrabando sea fácil. Correcto. Pero luego hay otro componente más. El contrabando, al final del día, no es nada más que un problema de seguridad de Estado. Porque al final del día lo que estamos viendo es que la estructura hoy desarticulada tenía la capacidad de ir a Belice, montar cigarrillos, pasar por puntos ciegos de las aguas territoriales de Guatemala, desembarcarlos en territorio guatemalteco, montarlos en camiones y que se distribuya libremente por plazas y mercados del país. Apoyados y no solo apoyados, sino protegidos por entes del Estado. Correcto. Y eso es lo que no tenemos que perder. Correcto. De vista. Entonces, ¿qué es? Un Estado incapaz de controlar sus aguas territoriales, sus playas y sus rutas. Corrompido. Claro. Vamos a la primera pausa. La etiqueta SF contrabandista. Seguimos hablando de este tema. Luego el corte.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Contrabandistas. En el bloque anterior hablábamos de los incentivos que permiten o fomentan la actividad del contrabando. Obviamente hay una ganancia económica detrás, pero también está el hecho de que contrabandear resulta a veces fácil y los riesgos son mínimos en el momento de transportar un producto de un país a otro. ¿Por qué estas vías son tan expeditas? Porque alguien las provee, alguien las controla y alguien ofrece esos servicios de contrabando. Estuardo, aparte de lo económico, vemos el tema de seguridad que mencionaba Philip. Hay que profundizar más en ese tema. ¿No se ha hablado mucho del contrabando como un tema de seguridad? Es que, vamos a ver, el contrabando es básicamente... El contrabando me refiero a hormiga y todo, que sí tiene un impacto en la economía, pero es, digamos, es como la iniciación del contrabandista hacia un ilícito mucho más grande. Porque tiene deseos de expandir su actividad ilícita, digamos. Porque en el camino se encuentra, oh sorpresa, ¿con quién se va a encontrar? Con los coyotes que contrabandean personas. Y ahí miras vos que de repente en Petén hay camiones de gente de Yemen y chinos nacidos en Jutiapa y sirios en todos lados, ¿va? Entonces uno dice, ¿qué están haciendo estos en la frontera del Usumacinta? Pues, pero ahí están. Y eso que lo diga la gente de Petén. Y las oportunidades de incrementar los márgenes de ganancias sí, porque se disparan. Yo por traer cigarritos, estoy ganando 5,000 quetzales. Por un extranjero son $5,000. Entonces, ahí es donde ya ve la cosa. Donde y ahí es donde se dispara norte, la alarma. Y es donde, como Triángulo Norte, lanzamos una luz demasiado roja, pura nariz de Rudolfo. Y nuestras fronteras parecen queso gruyera ahí. Con sí, porque vamos, entonces es la lombriz. Y miren, si usted no quiere a la culebra, mátela cuando es lombriz. Si usted no quiere al gran trasiego de personas, de armas, de drogas y todo. Y las historias de muchos de estos iniciaron cuando eran contrabandistas de cositas chiquitas, contrabandistas de llanta, como el hormiga aquí en la frontera de México. O sea, cosas bien, galletitas y cosas así. Pero fueron creciendo, se fueron fortaleciendo. Y el tercer punto para mí importante es que siempre detrás del contrabando hay un político. Y si no, Petén es otra vez el caso. De hecho, había un político muy conocido que hasta quería ser presidente, que originalmente todo Petén sabía que se dedicaba a contrabandear cerveza de México para Guatemala. Y con influencias, vaya. Vaya, sí, ¿no? Influencias. Es que esa es la parte peligrosa del fenómeno del contrabando, porque el negocio del contrabandista, él es un transportista ilegal. O sea, el contrabandista, ¿qué hace? Transporta un bien del punto A al punto B sin que en el proceso haya control del Estado. El bien es lo que cambia. Claro. Puede contrabandear, por ejemplo, bienes lícitos, cigarros, huevos, carne, gasolina. Puede transportar bienes de la zona gris, armas, medicamentos que pueden estar proscritos. Disculpa, Felipe, pero imagínense contrabando de medicamentos. ¿Sí? Sí. En términos de los permisos, la legalidad. Pero las peor licencias aún, que hablábamos las licencias, ¿en cuánto estaban dando las licencias para farmacias y todo esto? La corrupción que hay en el Ministerio de Salud, y eso ¿quién denunció esa corrupción? El mismo ministro de Salud. Ya eso no fueron ni los medios, eso fueron el mismo ministro de Salud. Entonces, imagínate, pero de eso nos vamos a lo grandote. ¿Por qué? Porque empiezan a conocer vías. Y un ejemplo que tenemos es acá el Trifinio del Sur, ¿verdad? Está Paraguay, es ese punto que ahí mismo produce mucho el cigarro de contrabando a propósito, ¿verdad? Es esos 3 países donde está. Y la calidad, de hecho aquí están hablando de honguitos y todo. A veces al cigarro de contrabando hasta le echan estiércol, para aumentar la masa del producto le echan estiércol de vaca. O como no se transporta en situaciones óptimas, viene con moho, con hongos. Lo mismo lo que hablábamos, por ejemplo, del contrabando de alimentos. Los huevos de contrabando muchas veces vienen o no fueron producidos en condiciones de inocuidad. Entonces, algunos traen salmonela. El combustible que es contrabandeado viene cuarteado con otras sustancias que obviamente son muy dañinas para los motores de combustión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo, el fenómeno del contrabando al final, ¿qué es? Es la capacidad de mover un bien sin que el Estado pueda controlarlo. El problema es que, ya dijimos, esto puede ser de artículos lícitos, de artículos gris
Y a lo prohibido. Lo ilícito. Por ejemplo, el contrabandista está a una delgada línea de transitar a empezar a contrabandear drogas. Y es al final del día el negocio es el mismo. Transportar un bien ilícito del punto A al punto B sin que el Estado se dé cuenta. Y si es fácil hacerlo, ¿por qué no arriesgarse a ese producto que le va a dejar mayores ganancias? Pero aún la droga es una cosa. Imagínense personas, que es uno de los grandes temas hoy en Naciones Unidas. No solo la esclavitud, sino el trasiego de personas. Y por eso yo hablaba de otras nacionalidades que de repente uno encuentra en Petén o ya pasando por el lado de Belice y uno dice que están haciendo esto. Y casi que da risa porque tienen papeles de Guatemala. O vas a Tecunumán y mirás ahí tienen papeles de Guatemala. Una serie de nacionalidades. Se parece al caso de estos rusos que andan en un juicio aquí en Guatemala porque les vendí una empresa que les vendía papeles y entonces falsos. Ahí, esos casos huele a corrupción. Otra vez el contrabando, sea desde el punto de vista de la economía, sea desde el punto de vista del control de la calidad, sea desde el punto de vista de la iniciación en la mafia, sea desde el punto de vista de la seguridad nacional, siempre tiene un reforzamiento de entes del Estado. Y otro gran ejemplo que tenemos, y regreso otra vez a ejemplos de Estados Unidos, porque Estados Unidos creo que ya lo probó todo, es Prohibition. Cuando se prohibió el alcohol en 1920 en Estados Unidos, sucedió algo muy interesante. Empezó a entrar el licor de contrabando. Oh, sorpresa, ¿quiénes estaban metidos en el negocio de meter licor de contrabando a Estados Unidos? Los políticos. Los Kennedy. Los Kennedy. Ahí se hizo la mafia, la dinastía Kennedy. Mafia, dinastía, no sé ni qué son. Ahí se hizo. Ahí estaba el abuelo. Es una tentación prohibir todo para tratar de detener este tipo de actividades ilícitas. Tener costos muy altos. De hecho, con la gasolina está sucediendo algo muy interesante, porque México libera su mercado de gasolina. Y entonces lo que vamos a ver es que cuando empiecen a competir en México, va a haber menos contrabando de gasolina hacia Guatemala. Siempre va a haber un nivel de contrabando de gasolina, pero va a bajar. Porque como estaba demasiado subsidiado, cuando en precios reales de mercado, ¡fum!, el precio en México se va a elevar. Incluso hay quienes hablan que cierto nivel de contrabando no se puede detener, sobre todo en zonas fronterizas. Un nivel bajo de contrabando, pero cuando ya son contenedores, o como lo denuncian algunos de nuestros usuarios de redes sociales, contenedores que frente a la base comienzan a vaciar todo. Los tweets? Eso ya es otro nivel. ¿Viste los tweets donde te dicen si enfrente de las autoridades pasan y las autoridades no dicen nada? ¿Ya? Pero entonces las empresas tienen que utilizar estrategias. Hay empresas en Guatemala que tienen una estrategia de precios. ¿Qué significa eso? Que el precio, que digamos, ya el costo de transporte del contrabando, de donde digamos que viene de la frontera con México hasta la capital, ya el costo del transporte aumenta. Entonces ya la ganancia es menor. Entonces lo que hacen es, digamos, producen aquí en el área metropolitana y aquí tiene un precio X, ¿ya? El precio, digamos, normal de mercado, pero conforme se van alejando y se van acercando a las fronteras México-Guatemala, va bajando el precio. Y es para contrarrestar lo que podría entrar de contrabando del mismo producto esa que ellos hacen. De tener ese producto, digamos, más barato en esas áreas. O por lo menos de tal forma que la diferencia no sea un incentivo para... Sea tal la diferencia y tan mínima que no sea para... Esa estrategia la utilizan muchas empresas en Guatemala y eso los gerentes financieros y los gerentes de mercadeo lo pueden decir. Frente a estas estrategias que invitan a desincentivar este tipo de actividades. Perdón, pero aquí entonces resulta que los del centro, nosotros, por ejemplo en la capital, terminamos subsidiando los precios bajos a los que están... Exactamente. Es que miren, con lo que los que están cerca de las fronteras. Exacto. Con lo que decía Ben, de que al final esto es un fenómeno de que nunca se puede erradicar del todo. Caso paradigmático, San Diego y Tijuana. Hay un contrabando hormiga de medicamentos desde Tijuana hacia San Diego, de alcohol desde Tijuana hacia San Diego, de cigarrillos desde Tijuana hacia San Diego. ¿Por qué? Porque los mismos ciudadanos de San Diego, norteamericanos, se cruzan la frontera y van a comprar medicamentos, pues, sobre todo aquellos que son vendidos bajo prescripción en Estados Unidos, los compran en México sin los controles adecuados y los pasan por la frontera. Entonces, digamos que hasta en los mejores países se ve ese tipo de fenómenos. Pero también el número de gente que ha sido afectada y el número de gente que se ha muerto. Porque entonces aquí es donde viene, por eso les digo que al final del día esto es un problema de seguridad y de inteligencia estratégica. Porque cuando la misma autoridad fronteriza y aduanera norteamericana se empieza a topar
con que aquí fíjese que es el ciudadano. El norteamericano Joe Doe. Es el ciudadano de a pie que se cruzaba la frontera y traía medicamentos. Aquí hay que hacer algo. Y ¿cómo se dan cuenta? Por lo que decía Estuardo, porque resultaba que después llegaban a hospitales personas que habían consumido medicamentos vencidos, que no cumplían requisitos, estándares, etcétera, etcétera. Entonces eso genera una alerta. Entonces, ¿ahora qué hacen las autoridades de seguridad, sobre todo en la frontera San Diego-Tijuana? Hacen perfiles de las personas que constantemente están transitando de San Diego a Tijuana. O sea, básicamente hacen un análisis de inteligencia y van a decir, a ver, Estuardo, ya es la tercera vez en el mes que bajas a Tijuana. Ya esto está hoy te voy a revisar tu carro. Te vamos a hacer una revisión intensiva de tu carro para ver que no traigas nada. Probablemente no trae nada, pero de 3, 4 revisiones, uno probablemente sí lo van a encontrar. Entonces, por eso les digo, es un efecto disuasorio en donde la autoridad lo que trata es de retomar control efectivo de la frontera. Y por eso les digo, al final del día, el fenómeno del contrabando, cualquier medida que sea, quitemos aranceles, reduzcamos costos de licencia, sí, pero al final del día el contrabando se sigue dando. Porque siempre y cuando el formal, el lícito, el productor que cumple todos los requisitos, con todos los certificados, siempre va a tener un costo comparativo más alto que el que no cumple ningún requisito. Entonces, digamos que ese diferencial de costos es lo que hace atractivo meter producto de contrabando. Sí, pero si el diferencial de costos es muy pequeño, no hay atractivo para el contrabando. Pero por ejemplo, decime, pongamos el caso de los huevos. Yo puedo tener 10 gallinas ahí, comiendo saber ni qué y sin mayor mecanismo de inocuidad sacando huevos. Obviamente esos huevos, pues hay buena suerte vos si te lo querés comer, ¿va? En cambio, si yo soy un productor formal, solo por tener mecanismos de inocuidad, controles, sí, obviamente ya mis costos comparado con ese productor informal, ya hay un diferencial grande. Entonces, ¿dónde entra el contrabando? Que ese productor informal tenga la capacidad de, sin que el Estado verifique, de pueda meter sus productos al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a existir ese diferencial de costos. Eso nunca se va a poder evitar. ¿Cómo se evita entonces el contrabando? Con control territorial. O sea, el Estado, las fuerzas de seguridad, sabiendo que existe ese problema en el mercado, tiene que controlar sus fronteras. Si yo empiezo a ver, por ejemplo, que el precio del huevo en todos los mercados, el precio de la producción formal del huevo está, qué sé yo, 20 quetzales el cartón, y me empiezo a topar que en estos mercados de esta zona me aparecen huevos a 15 quetzales, hay algo raro, entonces hagamos una investigación, inteligencia, y entonces cuando ya se hace ese tipo de investigaciones, ya se descubre el origen y ya se puede combatir el origen. Pero todo implica que la fuerza de seguridad tiene que identificar el problema, organizarse, generar inteligencia e ir a desarticular esos mecanismos de... Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, SF, contrabandistas, regresamos a este tema interesante. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Contrabandistas. Estamos hablando sobre la actividad ilícita del contrabando y qué medidas se pueden tomar para desincentivar este tipo de hechos. Hablábamos por un momento de los costos, de los incentivos, pero también del control de las fronteras. Cuando se habla de fortalecer las fronteras, fortalecer los controles, también se debe de hablar de personas idóneas que no se dejen sobornar, no caigan en corrupción y que ejerzan esa autoridad para controlar los puntos fronterizos. Una meta de la cual creo muchos aún esperamos llegar. Tenemos la certeza, por ejemplo, de que nuestras fronteras están vigiladas y controladas por las mejores personas. Ya lo mencionaba Estuardo al inicio, en esta estructura que hoy se le dio un golpe, había gente del Estado integrada en ella.
Y ese es un reto para el control de nuestros puntos fronterizos. ¿A quiénes ponemos a controlar estos puntos, Estuardo, si este es un tema de seguridad? ¿Qué podemos hacer, Philip, si este es un tema de seguridad? ¿De dónde echamos mano? Aquí, hay que depurar también allí. Aquí hay que... y otra vez regresamos a uno de los puntos centrales de toda seguridad, que toda seguridad debe tener un componente fuertísimo de inteligencia, y la inteligencia incluye, es un todo, pero que incluye la contrainteligencia, ¿ya? Y estoy seguro que así como hoy está la lucha contra el contrabando y otras mafias, tiene que fortalecerse la contrainteligencia, porque, y esto va para el ejército, porque estoy seguro que la contrainteligencia es la que debe tener claro. Tiene que tener claro que además estos 6 que agarran hoy también responden a una jerarquía. O sea, no son 6 que dijeron unámonos y apoyemos el contrabando, que vamos a ganar de eso. Un espacio de oportunidad. Sí, vieron un espacio de oportunidad, pero estos no pueden actuar solos. Una cosa es que actúen en nivel horizontal, pero el más importante de los niveles a los que tiene que entrarse es, una vez descubierto el nivel horizontal, es empezar a estudiar los niveles verticales, o sea, las jerarquías. Y puede ser muy cierto, como lo es hoy, para 6 militares, pero también puede ser muy cierto hoy para gente de la SAT, para gente de la Policía Nacional Civil, para la gente que está en el paso de productos o que tendría que estar revisando esto. Entonces, es simple y sencillamente no solo decir que entra el Estado, sino cómo va a entrar. Tiene que entrar con inteligencia y contrainteligencia. Tiene que ver también, y eso las cámaras que se dedican, hay cámara de productos que se producen en Guatemala que se dedican a medir el impacto que tiene el contrabando. Es enorme el impacto que tiene el contrabando en productores, en trabajadores, en compra de materia prima. Hay que hacer estudios socioeconómicos incluso de la gente. Inteligencia económica. Inteligencia económica, pero la inteligencia esta de seguridad es donde tenemos que entrar. Pero no solo eso, los entes de seguridad, porque me refiero a la SAT y me refiero también, por ejemplo, a políticos. Porque miren, en todos los lugares donde se ha encontrado contrabando, aquí en cualquier parte del mundo, siempre, por eso en el nivel vertical, ¿verdad? Porque en el nivel horizontal agarras a los gatitos, ¿verdad? Los que están en el campo, pero en el nivel horizontal llega un punto que se llega hasta los políticos. ¿Por qué les digo inteligencia económica? A ver, para todos aquellos que hayan visitado Poptún, Melchormencos, ahí cerca de la frontera con Belice, van a las tiendas y ustedes encuentran lácteos beliceños, ingleses, productos beliceños, y a un precio casi igual o incluso hasta más barato que productos guatemaltecos. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo así? Pero me voy a la zona de Coatepeque o por ahí en la Mesilla, en Huehuetenango, y pasa lo mismo con producto mexicano. Voy, por ejemplo, a tiendas en Petén y pregunto, bueno, ¿cuánto una cajetilla de cigarros? 18 quetzales. A ver, ¿cómo así si en cualquier supermercado o tienda vale 25? O voy transitando en la Interamericana y empiezo a ver por ahí de Sololá, Quiché, los galones de gasolina a 18 quetzales. A ver, ¿cómo así que si en la gasolinera vale 22, 23? Entonces, digamos que ahí es donde se materializa en el día a día el contacto del ciudadano con el contrabando. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que si el contrabando está tan latente a flor de piel, las fuerzas de seguridad están obligadas entonces a hacer un proceso de inteligencia estratégica. ¿Qué es la inteligencia estratégica? Muy fácil decir, bueno, si yo ya sé que en la Interamericana, en un periodo de 20 o en un lapso de 20 kilómetros, me encuentro todas esas ventas de combustible a 18 quetzales, cuando el precio de mercado está 5 quetzales más arriba, eso es contrabando, alerta, ok. Vamos a rastrear de dónde viene, o sea, cuál es la cadena, identifiquemos la cadena logística, o sea, quién lleva ese combustible, cómo lo llevan en pipas y ahí lo descargan o hay algún centro de acopio intermedio. Después, ya que identificamos la logística, identifiquemos el origen, o sea, de dónde viene ese combustible, de México, de Belice. Si ya identifiqué el origen y la cadena logística, entonces yo ya puedo identificar dónde está el punto ciego en la frontera en donde se está contrabandeando. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando yo hago ese análisis de inteligencia estratégica, ya puedo hacer un operativo para desarticular esa banda. Y es un proceso de prácticamente un juego del gato y el ratón.
en donde hay que hacer el mismo ejercicio con los productos mexicanos en la Mesía o en Coatepeque, con los productos beliceños ingleses en las fronteras con Belice. Es decir, esto es un proceso de decir, yo ya sé que en esta zona hay un fenómeno de ilícito económico, lo tengo que identificar, lo tengo que rastrear y lo tengo que combatir. Y ojo, porque no solo desarticulando una estructura de contrabando de combustible ya se acabó todo el problema, no, que las estructuras mutan, cambian de modus operativo. Entonces el día siguiente yo tengo que estar preparado porque yo sé que va a surgir, como cualquier proceso criminal, una estructura alterna que va a querer llenar ese vacío. Entonces esto es un proceso permanente en donde el Estado tiene que identificar lo que hay, combatir lo que hay y prepararse, porque el día de mañana seguramente eso va a algo modificarse. nuevo. Pero ¿qué pasa cuando vemos que están estos puntos de los galones de gasolina que se ofrecen a 18 quetzales, como mencionaba Philip, pero más adelante, unos kilómetros adelante, vemos ya un puesto de policía? Entonces pareciera que existe un aval de la actividad ilícita que ya ocurre todos los días en esa zona. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF Contrabandistas. Hablábamos en el bloque anterior una mención sobre ese mensaje que muchas veces se envía cuando vemos cerca de estos puestos de productos ilícitos de contrabando a las autoridades, y pareciera que existe un aval de las mismas. Pero también hay otro punto que quiero tocar en este bloque. ¿El consumidor dónde queda? ¿Dónde queda esa conciencia de que esos productos muchas veces no pasan los controles y puede ser incluso peligroso para el consumo humano? Vamos con el tema que ya lo mencionabas en el bloque anterior, Estuardo, ese mensaje de las autoridades haciendo uso de productos contrabandeados. Mira, yo lo que contaba, y es porque yo lo vi viajando, ¿cuántos? 4 años, todos los fines de semana a Shela, era ver radiopatrullas de la PNC llenando tanque en las ventas del combustible contrabando. De hecho, surgió una cosa muy interesante porque algunos querían más ganancias, entonces cuarteaban el combustible de contrabando con cualquier otra cosa, alcohol, no sé, ellos contaban con qué y descomponían los carros. Entonces ahí empezó a haber también cierto temor. Pero lo que me sorprendió a mí es en Quetzaltenango, toda la gente sabe dónde está la oficina de la SAT, que a 2 cuadras de la SAT hay grandes ventas de gasolina de contrabando. ¿A qué me lleva esto? A que las autoridades saben, y hablábamos de la inteligencia, contrainteligencia, todo lo que tiene que hacer el Estado para combatir el contrabando, pero si está bien cerca muchas veces. Y como dicen, y como desde que iniciamos están diciendo los tuiteros, ¿verdad? Ven las llantas pasar el río, y esto se refieren a todo lo que compran de un lado. Y hay un incentivo también en el contrabando que no hemos discutido, y es el tipo de cambio, ¿verdad? Como por ejemplo México va en una depreciación de su moneda. Y cómo se va fortaleciendo también el ¿Qué hace más atractivo ir a comprar entonces, cosas allá? Sí, entonces vas con poco dinero, si te convierte un montón de dinero en México, y con eso puedes comprar, traer a Guatemala y venderlo aquí. Entonces hay varios factores que se llevan en esto. Pero hasta, decía Philip, hasta en los mejores países pasa, y la clásica película, ¿verdad? Que de un grupo de gente que tiene VIH y que algunos mueren de SIDA, pero muchos grupos que se llaman grupos de compradores, como hay medicamentos que no están aprobados en Estados Unidos, lo que hacen es contrabandear desde México esos medicamentos a Estados Unidos. Eso obligó a las mismas autoridades de Estados Unidos, porque hacías referencia a lo de la calidad, a aprobar entonces, a acelerar los procesos y a aprobar los medicamentos, porque al final los medicamentos, ¿quién iba a ver si eran de la calidad o no era de la calidad? De hecho, hasta hay una película que gana el Oscar precisamente por qué pasa con aquellos que tienen una necesidad de medicamentos, que hay lugares y países donde no están aprobados. En Guatemala hay varios medicamentos que no tienen permiso.
y que son necesarios. Entonces lo que hacen es empezar a pedir. Mira lo que pasa en Venezuela, y uno en las redes sociales encuentra siempre a esos medicamentos que en Guatemala uno dice, se los venden, pues son medicamentos genéricos y todo, pero en Venezuela, cuando las restricciones son muy altas, la gente o lo tiene o aunque lo pueda comprar es muy caro, que entonces casi que pide auxilio en las redes sociales porque dice cuestiones para diabetes, cuestiones para artritis, cuestiones que no son muy complicadas de obtener, pero cuando un Estado se vuelve como muy opresor, entonces ¡bum!, a la par le crece el contrabando, y esa es otra de las razones por las cuales también el contrabando va agarrando fuerza y va agarrando poder. Al final mucha gente del Estado lo que ve es buen negocio el contrabando y se pasan al lado oscuro. Al lado oscuro del The dark contrabando. side. Hay una demanda, existe una demanda de estos productos, porque si no, no se seguirá dando este transporte de productos ilícitos y este comercio ilegal. Y en el tema de la demanda tenemos que hacer una reflexión del consumidor, de aquella persona que dice, está más barato este producto, tal vez viene de un origen un poco claro, pero yo así me ahorro unos quetzales, entonces lo voy a adquirir. ¿Dónde queda el papel del consumidor? Es que, miren, al final del día, este es exactamente el mismo fenómeno del narcotráfico. O sea, ¿por qué hay narcotráfico? Porque hay un mercado de consumo, hay demanda, ajá, es lógico. Y es un mercado en aumento. Y entonces, la diferencia es que, por ejemplo, en la cadena del narcotráfico, el mercado es transnacional. Digamos que las grandes plazas de consumo están en las ciudades con mayor poder adquisitivo, y por la logística del narcotráfico resulta que quienes ponen los muertos, los costos, la cooptación institucional y demás son los países de la ruta. Entonces, por ejemplo, en la fiesta en Nueva York, en donde la cocaína está valuada en $1,000 el kilo, pues ni cuenta se dan que esa cocaína, para llegar ahí, implicó que los carteles en México, en Centroamérica, en Colombia, asesinaran policías, compraran jueces, compraran instituciones del Estado, que generaran toda esta dinámica de violencia, inseguridad, zozobra. Entonces, eso vale gorro, pues. Entonces, digamos que ahí es más difícil generar una situación de conciencia, porque la cadena de distribución está más diluida a lo largo de varios países. Y de todos modos ya es ilícito, o sea, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, es ilícito. Ahí el que va a consumir cocaína ya sabe lo que se metió. Pero la diferencia del contrabando es que la cadena de costo es un poco más limitada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo que el consumidor tiene que eventualmente realizar es que, por ejemplo, si un consumidor viene y está consumiendo carne, huevos, alimentos de contrabando, el gran problema que hay es que ese consumo de un producto de contrabando tiene dos efectos. El primero, el económico, porque ¿qué ocurre? Cuando nos vamos a grandes volúmenes de consumo, eso implica que, un poco el ejemplo que habíamos puesto, que si un cartón de huevos de contrabando vale 15 y el mismo cartón de huevos producidos con todos los estándares y que paga impuestos vale 20, pues resulta que tarde o temprano el productor de huevos lícito, legítimo, no va a poder competir con el de 15. Entonces, ¿qué pasa? Ese productor va a empezar a ver sus ventas disminuir. Al disminuir sus ventas empieza a generar todo un efecto dominó, que el efecto dominó es decir, bueno, antes probablemente ese productor tenía 50 empleados, va a tener que reducir 10. Ese productor ya no va a generarle el mismo nivel de ingresos fiscales, porque ya no está vendiendo lo que vendía antes, entonces también el Estado va a recibir menos impuestos. Y esto empieza a generar una cadena que tiene un efecto para toda la economía nacional. O sea, digamos que hay un efecto macroeconómico importante detrás del contrabando. Pero ese es un efecto. El otro efecto está relacionado con los riesgos del consumo. O sea, yo no sé de dónde viene ese huevo, yo no sé de dónde viene esa carne. Yo no sé si esa carne o ese huevo tiene salmonela, por ejemplo. Como ya decía Estuardo, yo no sé si esa gasolina que yo estoy comprando en la ruta interamericana me va a hacer lata el motor. O sea, digamos que hay un riesgo inmediato, en el sentido de, por estar consumiendo un producto con el que me voy a ahorrar 5, 10, 20, 30 quetzales, no solo le estoy generando como parte de un macrovolumen de consumo, estoy generando un efecto nocivo para toda la economía, sino que en el proceso
estoy poniendo en riesgo mi salud cuando se trata de bienes de consumo humano, o estoy poniendo en riesgo, por ejemplo, mi vehículo, la estabilidad de mi negocio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte de la conciencia del consumidor que hay que también un poco poner en el radar, porque al final del día hay contrabando porque hay un consumidor que dice, está bueno, pues esos huevos están más baratos, me voy a hacer de la vista gorda, no me voy a enfermar, no va a pasar nada y los compro. Y a veces en ese discurso se reduce todo al tema fiscal, porque lo hemos escuchado que la justificación de adquirir o tener un producto de contrabando es porque dicen, bueno, esto es más barato porque no paga impuestos, y de todas formas, ¿para qué voy a comprar el otro producto si ese impuesto se lo roban? Pero entonces, es más allá, y ahí regresamos al punto originario. Es que digamos que el no pago de impuestos del contrabando es donde se genera la utilidad del contrabandista. Pero el contrabando al final, ¿qué es? No es nada más que transportar un producto sin el control del Estado. Y control del Estado es una definición tan amplia que va desde, por ejemplo, pago de impuestos. Ese es el primero. Pero todos los controles sanitarios y fitosanitarios. Es que por eso les digo, ¿cuál es la diferencia de un huevo de contrabando de un huevo producido localmente o que cumple los estándares de producción? Que el huevo producido por los estándares de producción necesita tener un certificado sanitario, una licencia sanitaria. Y incluso hay un tiempo que ese producto es para consumo humano. Correcto. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo, tal vez en bodegas, en contenedores, ese producto, el huevo específicamente, y ya no está en óptimas condiciones. Entonces, ¿el contrabando qué es? El contrabando es que yo pueda meter un producto al mercado sin que haya una autoridad, en ese caso el Ministerio de Salud, garantizando que esa producción cumplió estándares de inocuidad, que tiene una licencia y demás. O, por ejemplo, la carne. La carne, si yo la voy a importar, tiene que cumplir ciertos requisitos sanitarios y fitosanitarios. El contrabando, ¿qué hace? Es trasladar carne sin que el Estado pues ni le cobre impuestos, pero que tampoco verifique si cumple o no cumple los estándares sanitarios y fitosanitarios. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso les digo, el fenómeno del contrabando va más allá de lo que no se recauda en términos fiscales. El fenómeno del contrabando implica que no hay un garante que ese producto realmente cumple con los estándares de mercado, con los estándares que se le piden a la producción. Y ahí es donde se generan todos los efectos no económico-fiscales del fenómeno del contrabando. Y por eso es que nos tenemos que quitar el chip que el contrabando es un problema, es un tema fiscal, es mucho más grande que eso. Un tema de seguridad, un tema incluso que debemos de debatir y de discutir. Cuando decimos si las autoridades son muy permisivas con el contrabando, ¿qué tan permisivos somos nosotros también con ese tipo de actividad ilícita y qué tanto también la fomentamos? La cuestión es que nosotros tenemos menos información, porque aquí el concepto de información es muy importante. Llega un punto en el que, ¿cómo sé yo que, por ejemplo, es algo de contrabando o no? Los de contrabando no le ponen un sello, esto es de contrabando. O sea, sí, me dicen, usted tiene que ser responsable como el consumidor muchas veces se limita al precio, digamos, que correcto, es lo que ve al final. Correcto, pues sí, acuérdate, el precio es en realidad una pieza de información que yo como consumidor necesito para ver entre los diferentes precios cuál decido. Pero yo no tengo toda la información, de ahí vienen las garantías, que si me dice que la caja tiene 16 onzas, tiene 16 onzas. Que si es... que si tiene una fecha de caducidad, esa se tiene que respetar. Y que no le cambiaron esto. Porque, miren, para hacer trampa no es necesario que haya contrabando. Aquí también un montón de tramposos que cambian fechas de caducidad, cambian presentación, cambian otras cosas. Entonces, esa es una cuestión que obviamente ahí entra otro, que es la DIACO, y tendrían que entrar otras instituciones. Pero mi pregunta es, ¿tengo yo como consumidor toda la información? Sé que la gasolina es contrabando porque no son gasolineras, sino que son galoncitos, con un precio y una flecha. Mira, eso es todo lo que tienen esos precios. Sé que es de contrabando por los puntos donde los venden, ¿ya? Pero si voy al mercado, a Terminal o al Segma o al mercado de Shela, ¿cómo sé que es de contrabando? O sea, no tenemos toda la información para poder hacer una elección informada, digamos. Y si es precio, lo que me va a llevar es solo que sea
Solo que el galón esté a 24 en la gasolinera y aquí me lo den a 8 quetzales, uno dice, hasta uno duda de la decisión de precio, no es la mejor. Si no se equivocaron al ponerle esto el será precio. gasolina o será otra cosa, ¿verdad? O querosén. Sí, lo que sea. La cuestión es que tu carro después de una cuadra truena. Entonces, no solo, sí tenemos responsabilidad nosotros los que compramos, porque obviamente con la compra incentivamos obviamente la oferta, pero no tengo toda la información, no la tengo. No. Es igual con o incluso no la ofertan, ¿no? Mira, que el huevo tenga salmonela es irrelevante si es de contrabando o es nacional. ¿Ya? ¿Está mal o está mal? Entonces, ahí hay cuestiones nuestros mercados, y te cuento, yo como antropólogo, una de las cuestiones a las que me he dedicado por años es estudiar mercados. Nuestros mercados son tan vibrantes, son niveles de intercambio enormes, desde la terminal, o el de Shela, el de Cobán o el de Petén, que en esa velocidad de intercambios, ¿verdad? Sea el de Chupol, que ahora ya se tapa la carretera, ¿verdad? O sea el de Teculután, no importa, nuestros mercados son muy vibrantes. Entonces, para poder estar en el mercado yo necesito toda la información, ¿la puedo tener? No. Porque es muy rápida incluso la transacción. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana.